Frieren es una obra increíble desde el comienzo hasta el final. Eso es porque tiene un mundo interesante y lleno de personajes atrapantes. Su mundo nos invita a conocerlo a través de acompañar a sus personajes. Hoy desgranaremos los elementos de la obra para ver qué la hace tan buena. La historia empieza donde muchas otras terminan. Los héroes vencieron a quien amenazaba el mundo de forma sistemática, el Rey Demonio. Normalmente en las historias de fantasía este es el culmen de la aventura, donde se ve lo mucho que aprendieron los personajes y pueden festejar. Sin embargo, aquí es meramente el inicio de un viaje más importante, el de la aventura de vivir. Himmel, el héroe, cuenta que ahora tendrá que buscar chamba y que la vida es mucho más larga cuando acabas un viaje de esta magnitud. Los héroes son recibidos con una celebración por sus logros. Hablan sobre aquello que les ha cambiado la vida. Sin embargo, hay un cierto clima de resignación por parte de uno de ellos. Frieren, la elfa del grupo, es alguien que tiene cierto sentimiento melancólico. Sabe que la vida que tiene es anómala al resto de sus compañeros. Está vacía en muchos aspectos porque la vida no tiene sentido para ella, porque prontamente llegará la muerte, pero no de ella. Ese momento tan agridulce es interrumpido por una lluvia de estrellas, la cual cautiva el corazón de los héroes. Es entonces donde ella hace una declaración. La próxima lluvia de estrellas los llevará a un mejor lugar para poder verla. Es aquí donde notamos algo sumamente peculiar. Son 50 años hasta dicho acontecimiento. Podemos deducir de este comportamiento que Frieren no entiende bien los altibajos del tiempo para el resto de los mortales. Con esa incredulidad parte hacia una nueva aventura. Frieren regresa después de 50 años a juntarse con sus amigos, que por suerte siguen vivos, y van juntos a ver las estrellas. Este viaje le habla a Frieren. Las personas envejecen y el tiempo no pasa en vano para nuestros cuerpos. El viaje para ver la lluvia de estrellas despierta nostalgias, amores y nuevas relaciones. Como las estrellas fugaces, la vida de la gente se apaga con rapidez y Frieren empieza a entender esa idea que la vida es un hecho fugaz que ocurre en un breve instante. El héroe muere, cerrando un ciclo muy importante para un colectivo humano, pero este hecho abre un nuevo ciclo en la mente de la elfa. Está aceptando que la muerte de alguien significativo puede ocurrir. Se está enfrentando a algo desconocido para ella, y cuando por fin puede procesarlo, ocurre la esperada reacción. El dolor da el paso a preguntas, a cuestionamientos que nunca se hizo. La pena deja el espacio propicio para el cambio que se esperaba. El viaje que inicia Frieren es uno diferente al tradicional. No busca salvar el mundo, gloria o hacerse más fuerte. Lo que busca es aprender sobre la aventura de vivir. En este recorrido, ella trata de encontrar aquello que en su momento no fue lo suficientemente madura para ver, la experiencia humana de encontrarse con la vida. En esta nueva oportunidad de recorrer el viaje, ella busca activamente encontrarse con esos recuerdos y reelaborarlos, dando pie a una aventura que nos habla sobre lo inherente de vivir, las relaciones. Lo que resalta más de esta aventura es la estética detrás del viaje, un arte para mostrar
lo natural y lo humano de la aventura. Continuamente vemos escenarios que nos cautivan el corazón y se encuentran trastocando la aventura. Esto es porque vemos lo mismo que ve Frieren, porque ahora ella está siendo atravesada por la historia que recorre. Eso hace que nosotros podamos compartir las emociones con Frieren y que su viaje sea nuestro viaje. Pero un viaje también viene con complicaciones. Como en la vida, hay dificultades que se atraviesan en el camino. Es interesante que una de ellas son los demonios. Satanás significa impedimento, y creo que en este caso los demonios cumplen con ser el impedimento perfecto para la historia. Al atravesar dificultades anteriores, vemos lo mucho que hemos cambiado. En este caso, Frieren no es diferente a nosotros, donde en 2 ocasiones tiene que confrontar a demonios del pasado que le muestran lo mucho que ha cambiado. Aunque no son solo interesantes por eso, los demonios de este canon son seres que hablan, pero no se comunican, porque ellos no tienen como propósito entablar un encuentro con un otro. Lo que buscan es embaucar a las personas. Sus palabras son puro significante sin significado. En un momento, un demonio pide que no se le ajusticie y llama por su madre. A lo que Frieren le dice: ¿por qué dices esa palabra? Ustedes no conocen lo que es una madre. La demonio responde que es porque así las personas sentirán lástima. Los demonios evolucionaron de unas criaturas que gritaban por ayuda, atrayendo a sus presas, las personas, hacia ellas, generando que pudieran sobrevivir. Por selección natural, ellos evolucionaron para hacer que la gente baje la guardia ante ellos. Su objetivo es despertar la mayor cantidad de empatía posible sobre las personas. Por eso, tiene sentido que los demonios sobrevivientes sean personas con cuernos en la cabeza, las cuales se pueden mezclar y dar la idea de que son parecidos a las personas. Hablemos un poco más de Frieren. Ella es muy vieja, sin embargo, ella se encuentra con esta longevidad usándola para un único propósito: entrenar para erradicar al rey demonio, lo que hace que se olvide de vivir, pasando todos estos años sin interacción humana, solo consigo misma, haciendo que las relaciones sociales se le compliquen y aprenda lentamente. La imposición de su maestra es una pesada carga sobre sus hombros que le impiden tener una vida más feliz. Es con la llegada de personas que ella puede llegar a ser un poco más feliz. Sus amigos la sacan de ese estadio de poco movimiento, esa pulsión de muerte de la que hablamos en el video de Omniman, es la que guía gran parte de su vida. Sin embargo, el deseo de un otro, Himmel, el héroe, hace que Frieren pueda moverse, motivada por el deseo de alguien más. Eso es lo más interesante. Frieren es motivada por los demás para moverse. Es el amor el que genera un cambio de vivencias. Frieren experimenta Erlebnis. Esta palabra fue traducida por José Ortega y Gasset como vivencia. Él dijo que esta es una experiencia única, intransferible, íntima e intensa, la cual modifica el carácter y nuestra personalidad. En este sentido, Frieren vive el Erlebnis a través de convivir con otras personas significativas para ella, porque le dan la posibilidad de confrontar aquello que es un mandato, la vida, de forma diferente. Esa persona solitaria se rodea de personas que nutren su vida y sus pensamientos. Fern es la primera que se une a este nuevo viaje. Ella es su estudiante y su hija adoptiva. La lleva cuidando desde que tiene unos 6 años, como un encargo de su amigo Hater.
el cual le mostró que con la edad también viene la responsabilidad de inspirar y cuidar a las nuevas generaciones. Fern es cuidada por Frieren, pero ella también cuida a la elfa, continuamente teniendo un trato dialéctico entre ellas, el cual hace que ambas se vean nutridas de cariño y confianza. Por otra parte tenemos a Stark. Él es un guerrero, heredero de Aesir, el compañero enano de Frieren. Es realmente interesante lo que une a estos dos hombres, el hecho de ser implacables, pero también humildes. Ambos no sienten vergüenza en expresar el miedo a la batalla, porque eso no los hace menos hombres. Continuamente, Stark nos muestra esta masculinidad saludable hacia la vida, desligándose de la toxicidad. Es un buen hombre que busca lo mejor para las personas y trata de llevar lo más sagrado a la persona que ama. Su experiencia de vida que tiene en su viaje personal. Zane es realmente interesante. Un hombre que plantea lo adulto en el grupo. Es interesante que es completamente un imbécil. Un hombre mundano que se la pasa fumando durante toda la obra. Pero esto es lo genial. Es también el más maduro del grupo, el que puede presentar el diálogo entre los chicos y se puede sentar a conversar con Frieren como iguales, lo que hace una postura realmente bonita. Lo humano tiene fallas, pero en ellas vamos avanzando hacia lo que deseamos, el camino del no arrepentimiento. Lo más genial de esto es que en la serie, este camino, el de sentirse bien con uno mismo, lo recorren todos los personajes que vemos en la serie. De forma diferente vemos el camino de vivir. Todos los personajes tienen distintas edades y se enfrentan a eso. El cómo vivir de la mejor manera posible. Es como ese relato de Epicuro. Que nadie, por joven, tarde en filosofar, ni por viejo, de filosofar se canse, pues nadie es demasiado pronto ni demasiado tarde en lo que atañe a la salud del alma. El que dice que aún no ha llegado la hora de filosofar o que ya pasó es semejante al que dice que la hora de la felicidad no viene o que ya no está presente. La obra de Frieren, más allá del viaje, es increíble, porque nos habla sobre la vida. Esta historia maneja un arte precioso, acompañado de un excelente ritmo, que nos permite de gozar de la experiencia del viaje de una persona que busca encontrarse con lo emocional. En el camino se encuentra con diversas personas que le enseñan sobre eso, y tiene un erlebnis. Su universo es atrapante porque mezcla la creatividad de la magia con elementos científicos para darle verosimilitud al mundo que habitamos. Al final es una obra que, teniendo dragones, demonios y bastones mágicos, habla sobre nosotros, sobre lo humano de vivir y el encuentro con lo que amamos. Muchas gracias a los miembros del canal que hacen posible este proyecto. ¡Muchas gracias! No te olvides de ver a través de la psiquis de lo animado.